34 minutitos y seguimos aquí en tu conexión matinal acompañándoles. Y para que el Yanka no crea que no le ponemos atención, el día de ayer tú llegaste con un dato curioso. ¿Verdad? Muy importante. Sí, lo recuerda. Claro que Pero sí, pues. claro, porque ayer mencionamos y lo recordamos también que era el Día Mundial de la Diabetes. Hablamos sobre esta enfermedad y dijimos que se podía controlar si uno lo hacía a tiempo y bueno, y seguía las indicaciones del médico. Podía uno vivir con esta enfermedad, ¿cierto? Con, entre comillas, normalidad. Pero ha sido una enfermedad que ha ido creciendo y creciendo. Dado esto, queremos conversar también con una experta sobre la diabetes. Así es, así que le damos la bienvenida a la nutrióloga y diabetóloga Lorena Salinas de Clínica UANDES. Le damos la bienvenida, doctora. Buenos días. Hola, Giancarlos. Hola, Catalina, un gusto. Igualmente, doctora, gracias por tomar el tiempo para conversar con nosotros. Es muy importante poder quizás abrir este tema, que una enfermedad que es muy común también, ¿no? Que es la diabetes. ¿Qué sería, en primera instancia, ¿no? ¿Qué sería la diabetes? Es una enfermedad crónica, es decir, una vez que se hace el diagnóstico, el paciente vive con la enfermedad para el resto de su vida. Y se produce porque por varios factores la sangre tiene niveles mayores de azúcar, es decir, la glucosa o glicemia se elevan y eso va generando daños en diferentes órganos, siendo principalmente los afectados el corazón, el riñón, los ojos, pero hay alteraciones en general de todos los vasos sanguíneos. Es preocupante, doctora, ya que un 11% actualmente de la población en Chile padece esta enfermedad crónica, pero igualmente los índices indican que esto seguiría en aumento. ¿A qué cree usted que se debe esto? Mira, es súper interesante porque debiéramos contar este año con los datos de la Encuesta Nacional de Salud, pero como tú bien dices, Catalina, en los últimos años, al menos en los últimos 30 o 40 años, se ha visto un incremento. Y son múltiples los factores, pero principalmente el incremento de la obesidad, que van muy de la mano. Las cifras de obesidad se han ido incrementando y esto ha ido arrastrando también los casos de diabetes, y los factores son múltiples. En el fondo, la población vive más. Recordar que esto hace un par de años atrás era una enfermedad de adultos, pasados los 45, 50 años. Los estilos de vida, donde tenemos más acceso a la comida chatarra, con nutrientes efectivamente que no son tan saludables, el sedentarismo, el estrés, así como son múltiples los factores que influyen. Doctora, bueno, lo mencionó, pero respecto a las edades, ¿cuáles son las edades que están más propensas a tener diabetes? O quizás responder a qué edad la gente debería empezar a preocuparse. ¿Es durante toda la vida, desde que nacemos o quizás desde los 40 en adelante? ¿Cuál es la recomendación para la gente que nos está viendo? Mira, justo con las imágenes que están mostrando, y ahí es súper importante hacer la diferencia, hay varios tipos de diabetes, pero en general de la que estamos hablando por prevalencia, es decir, por la mayor cantidad de casos, que es la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se asocia al sobrepeso, que tradicionalmente se pesquisaba después de los 45 años, pero por el explosivo incremento de la obesidad en las personas jóvenes, efectivamente, si tenemos antecedentes en la familia de personas con diabetes, hay sobrepeso y obesidad y otras enfermedades asociadas, como la hipertensión o presión alta, el colesterol elevado o dislipidemia, entre otros, los pacientes debieran hacer un chequeo. Y de hecho se rebajó la edad de hacer una búsqueda y se tome una glicemia en sangre en los pacientes. Así que en general actualmente cualquier persona que tenga sobrepeso u obesidad debiera tener una glicemia en sangre medida pasados los 35 años al menos. Y si tenemos papá, mamá o hermanos con diabetes, con mayor razón. Y el otro tipo de diabetes es la diabetes tipo 1, que son casos menores en términos de porcentaje, y es una diabetes diferente porque es el propio cuerpo que genera defensas, una enfermedad autoinmune, y va destruyendo las células del páncreas que producen la insulina, y la mayoría de los casos son niños y pueden debutar chiquititos como a los 2, 3 o 4 años, y son los pacientes que requieren desde un inicio reemplazo con insulina.
Entonces, y ahí los antecedentes de la familia van un poco en el contexto de enfermedades autoinmunes, pero no necesariamente se repite si el papá tiene diabetes tipo 1, necesariamente los hijos no lo van a tener, a diferencia de la diabetes tipo 2, que efectivamente hay un mayor impacto a nivel genético. Doctora, con respecto a cómo se siente una persona, un niño, ¿cierto?, que padece alguna especie, algún tipo de diabetes. Los niños presentan cuadros muy diferentes a los adultos. Los niños generalmente debutan con la complicación más compleja, que es una cetoacidosis diabética, es decir, la glicemia está tan alta por tanto tiempo porque no hay insulina que los niños pierden peso, se deshidratan, hay compromiso de conciencia. Ahí el cuadro es bien distinto, pero en general uno pudiera poner atención a signos que son clásicos de la hiperglicemia excesiva, y es que los niños buscan más agua, tienen más sed, bajan de peso aun cuando están comiendo normal, se pueden levantar a orinar en la noche varias veces, ir al baño durante el día varias veces o tener más apetito, y a pesar de ese apetito incrementado, bajan de peso. Esos son los síntomas generales que pueden pasar en cualquiera de las dos diabetes, pero son los síntomas de descompensación, y cuando eso ya es más grave, se produce la cetoacidosis diabética, y en general pueden haber compromisos de conciencia y los niños o infecciones, y los llevan al servicio de urgencia. En el caso de los adultos, y por eso es importante la pregunta, la mayoría de las personas no tiene síntomas, porque la diabetes tipo 2 es diferente. Entonces es una enfermedad silenciosa, y por eso se recomienda que los pacientes se hagan los exámenes para pesquisarla precozmente y no esperar los síntomas, porque en general cuando los síntomas aparecen es porque la diabetes ya está instalada o hay alguna enfermedad que ha hecho que el cuerpo se descompense en ese sentido. Doctora, yo le voy a hacer una pregunta que nace, digamos, de la ignorancia total respecto a la enfermedad. No he tenido parientes que han tenido la enfermedad. Entonces, han habido casos donde se tienen que amputar ciertas partes del cuerpo debido a la diabetes. Yo no sé si esto es así tal cual, puede ser que haya sido otra enfermedad y que por tener diabetes se le agravó, no lo sé. Pero eso pasa, de pronto hay pacientes, ¿no?, que se les presenta unas llagas o heridas en un pie, estoy haciendo un ejemplo, y debido a la diabetes que tiene esta persona, ¿es necesario amputar? ¿Eso es así? ¿Eso sucede todavía o es algo más bien antiguo? Sí, Giancarlo, tu punto es súper común, es una pregunta que se hace frecuentemente, porque existe una alteración de la diabetes en el sistema inmune, es decir, cómo el cuerpo defiende de las infecciones y además la cicatrización. Entonces, lo que se veía muy antiguo cuando los tratamientos no se disponía como tenemos actualmente, el acceso a la salud también hacía ver que los pacientes con diabetes terminaban en amputaciones muy frecuentemente, y lamentablemente eso sigue pasando. La principal causa de amputaciones no traumáticas sigue siendo la diabetes, y una persona con diabetes tiene 8 veces más riesgo de tener una amputación versus una persona que no tiene diabetes. Wow. Y en ese sentido, las personas que tienen diabetes tienen que estar permanentemente cuidándose sus pies, y hay un manejo especial en los calzados, en si tienen una herida, consultar, y principalmente tienen que tener sus enfermedades bien controladas, es decir, la diabetes más los otros factores importantes, el colesterol alto, la hipertensión, tienen que estar bien controlados. Y lo que hacemos desde el punto de vista del equipo completo, y ahí nos apoyamos muchísimo en la labor que hacen las enfermeras que trabajan con pacientes con diabetes, es el examen de los pies. Nosotros en cada consulta le examinamos los pies a los pacientes, y al menos una vez al año esos pies tienen que estar revisados desde el punto de vista neurológico como desde el punto de vista vascular, es decir, chequeamos los pulsos, los síntomas neurológicos y miramos algunos cambios, y para eso el examen neurológico es una herramienta muy, muy importante, y tratar de pesquisarlo antes de que se produzca la neuropatía propiamente tal. Ok, importante entonces tener ahí consideración. Doctora, con respecto a una etapa previa al desarrollo de alguna de estas enfermedades, con respecto a la prevención, ¿qué cosas yo puedo comenzar a hacer desde mi diario vivir, desde el punto de vista, por ejemplo, de mi dieta? ¿Qué cosas yo podría incorporar para lograr evitar tener alguna situación así más adelante o que se agrave con mayor rapidez?
Mira, yo debiera ser prediabetóloga, porque me encantaría que nadie tuviera diabetes. Claro. Y ahí el rol, como dices tú, Catalina, de cómo yo puedo evitar, porque aunque no tenga familiares previos con diabetes o prediabetes, si tengo obesidad y sobrepeso y mi estilo de vida no es el adecuado, me puede dar diabetes igual. Entonces, en general, mantener una alimentación saludable y equilibrada, que no significa hacer dieta, pero sí evitar los excesos, y como una sugerencia general es evitar la comida procesada. Ojalá lo que comamos sea lo más casero posible, cocinado en nuestras casas, con alimentos, ojalá que no tengan muchos ingredientes en las etiquetas, y eso es algo que se puede hacer, y que más o menos mantengamos una alimentación en que incluyamos 3 ensaladas al día, 2 porciones de fruta, preferir los carbohidratos, que muchas personas tienen una concepción errada, que no hay que comer hidratos de carbono, es decir, hay que comer, pero los carbohidratos complejos, pan integral, el arroz o arroz integral, aquellos carbohidratos que nos aportan tanto energía, pero de buena manera. Y preferir las carnes magras, y algo muy importante es que nos movemos poco. Bueno, de hecho aquí estamos los 3 conversando sentados, y hay que tratar de pararse, de interrumpir, hacer pausas, interrumpir el tiempo prolongado de estar sentado. Mucha gente que trabaja en la oficina con los computadores, hacer ejercicio. El sueño también es muy importante, y es algo que está cada vez más en boga en medicina, que tengamos una calidad de sueño adecuada, porque muchas veces pasa que las personas tratan de hacer todo durante el día y tienen una mala calidad del sueño, y eso también aumenta el riesgo de diabetes, también aumenta el riesgo cardiovascular. Doctora, bueno, al principio de la conversación usted hablaba sobre que la obesidad era parte importante, ¿cierto?, de que podía ocasionar esta diabetes tipo 2, y podemos hablar sobre este medicamento que es muy prometedor, que podría bajar 24 kilos de peso en 16 meses. A ver si podemos ahondar un poquito en esto en particular, doctora, porque me imagino que controlando la obesidad de alguna manera, por supuesto que va a controlar las probabilidades de tener diabetes, ¿no? Este medicamento ya está, son pruebas. Cuéntanos un poco sobre este medicamento. Ya, este medicamento contiene una molécula que ya había sido aprobada para personas que tienen diabetes. El nombre anterior, el nombre aprobado es Mounjaro, y este Zepbound fue aprobado la semana pasada por la FDA. ¿Ya? Y es una familia de medicamentos que se está trabajando, al menos desde el punto de vista de los estudios, hace 40 años, y el primero fue aprobado más o menos ya hace como 15 años aproximadamente, y son medicamentos que nacieron por estudios para pacientes con diabetes tipo 2, pero que también por el componente y por la forma en que esas hormonas, son unas hormonas que estos medicamentos imitan de nuestro cuerpo, han producido bajas de peso, que han un poco, nos han asombrado con la respuesta. Desde el punto de vista médico, tener medicamentos para la obesidad por mucho tiempo fue muy complejo desde el punto de vista de la investigación y de la aplicación en las personas, pero afortunadamente estas moléculas llegaron, y probablemente llegaron para quedarse, y este medicamento sí está disponible, Giancarlo, en Estados Unidos. Ninguna de las 2 presentaciones de este medicamento ha llegado a Chile, pero esperamos contar con él. Hubo una falla en los stocks por sobredemanda en Estados Unidos, en el contexto también de la pandemia, que ha incrementado mucho los casos de obesidad y de diabetes, pero esperamos contar con tirzepatide, que es en el fondo el fármaco, pronto, por los beneficios que tiene esto y por estas bajas de peso impresionantes en más o menos 72 semanas de los estudios, que es lo que está hecho. Increíble. Doctora, ¿esto sería algo que uno tendría que, digamos, someterse a través de una dosis? ¿Esto sería algo que se tendría que estar, digamos, involucrando al organismo cada cierto tiempo? ¿Cómo sería ese tratamiento en caso de que llegara a Chile, por ejemplo? Mira, contamos con otras presentaciones de los medicamentos en Chile. En Chile está aprobado el Saxenda para la obesidad. Victoza es la presentación para personas con diabetes que contienen liraglutide,
y Ozempic también está aprobado en Chile para la diabetes tipo 2, pero ya están aprobados fuera para la obesidad. Y efectivamente uno ve la obesidad como una enfermedad crónica, es decir, yo empiezo el tratamiento y debiera mantenerlo de por vida. Y es como si tengo hipertensión, me hicieron diagnóstico, me dan los medicamentos, se controla la presión, ¿qué pasa si suspendo los medicamentos? La presión va a subir. Entonces, con esa misma lógica tratamos cada vez más de tratar y manejar a los pacientes que tienen obesidad. Pero en la obesidad hay un tema que no está zanjado aún porque son múltiples los factores que influyen, entonces lo que uno hace es individualizar el tipo de obesidad que tiene el paciente, todos los factores que influyen y personalizar el tratamiento. Entonces uno se va fijando metas de pérdidas de peso de acuerdo a las enfermedades que tiene el paciente y en base a eso determinamos si subimos, bajamos dosis, mantenemos una dosis por más tiempo, subimos o bajamos la cantidad de ejercicio y así se va manejando lo más personalizadamente posible el tratamiento, pero sí, en globo los tratamientos son de por vida. Bueno, doctora, y para hacer un cierre de esta entrevista que ha sido muy interesante, le podemos contar a la gente que cómo uno tiene que ir al médico, o puede ser un médico general y solicitar una orden para hacerse un examen de sangre, para revisar la cantidad de azúcar en ella, para ver cómo están mis niveles, para poder controlar finalmente que no tenga diabetes o que no sea propenso a tener diabetes. Sí, ojalá todos los médicos. Y la diabetes es una enfermedad que hay que resolver la mayor parte y hacer mucha educación en atención primaria. Todos fuimos médicos generales, al menos yo trabajé, fue una época muy bonita de trabajo con un aprendizaje súper importante y uno pesquisa los factores de riesgo. Tiene sobrepeso u obesidad, tiene más de 35, 40 años, tiene mamá o papá o hermanos con diabetes o prediabetes, tiene hipertensión, colesterol alto, hígado graso, que es una patología que cada vez estamos viendo y nos preocupamos más desde el punto de vista médico. Alguien ha tenido un infarto o con los síntomas que ya conversamos, sí, esa persona va al médico, le hacen las órdenes de exámenes y se pesquisa si efectivamente tiene alguna alteración de la glicemia, ya sea en etapa de prediabetes o diabetes propiamente. Perfecto. Doctora, le agradecemos su tiempo, sabemos que está ahí full, pero muchas gracias por hacerse un espacio para estar aquí en Tu Conexión Matinal hablando sobre este tema. No, gracias a ustedes, para mí era desconocido el canal y lo estuve revisando y me encanta que esto llegue a regiones, así que yo feliz. Así que les agradezco a ustedes la invitación y la posibilidad de acompañarme. Muchas gracias, doctora. Bienvenida cuando quiera. TVR está puertas abiertas para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen martes. Buen miércoles. Sí, ya estamos a mitadita de semana, qué rico. Estoy viviendo adelantado, atrasado. La semana pasada estabas adelantado, claro, y ahora estoy la vida misma. Oye, buen tema, lo ponemos sobre la mesa. Usted lo puede comenzar en casa también, con su pareja, con sus hijos, con sus nietos. Es momento de conversar también sobre diabetes, que mira, la doctora nos visualizó, nos ejemplificó casos que son también muy, muy complicados. Así que a controlar ese azúcar en la sangre. Vamos a la pausa, ¿qué te parece? Exactamente, nos vamos a una pequeñísima pausa y ya estamos de vuelta.